Birmania es un país no tan pequeño que se encuentra haciendo frontera con Tailandia y con Laos, que son característicos por la cantidad de turistas que reciben al año y además por estos paraísos y estas paradisíacas islas en las cuales pues hemos visto que se pasan muy buenas vacaciones. Pero ¿qué sucede con este país que está sumido en medio de una crisis muy cerca de países que son tan visitados? Bueno, pues lo que está sucediendo es que hoy se cumple un año de esta represión que se dio y de este golpe de estado que se genera pues después de que se acusa de un fraude electoral en aquel país y que es justamente una mandataria que hoy se encuentra detenida la que inicia con todo este revuelo. Pero vamos iniciando con la información para entender un poquito más de qué es lo que está sucediendo en la crisis de Birmania. Y es que este país de Asia pues ha estado sumido en la violencia y en la represión durante ya un año, y aunque sabemos que en Asia pues estos temas son un tanto controversiales y que el país más reconocido en este continente ha sido China, así como también Japón, pues tenemos el otro lado de la moneda, que son estos países en los cuales pues también hay crisis humanitarias, ¿no? Y aquí vemos como a un año de este golpe de estado los militares siguen al pie del gobierno a pesar de que el pueblo ya salió a protestar y a pedir pues que se les devuelvan sus derechos, porque ya se imaginarán ustedes la crisis y la situación en la que se encuentran la mayoría de ellos y de cómo es que también pues estas represiones han repercutido en el desarrollo de todas las familias que se encuentran viviendo aquí en este país. Y es que desde que la fuerza pública se apoderó del gobierno con el argumento de que la unidad nacional estaba en peligro por un supuesto fraude electoral, las manifestaciones en contra de esta nueva forma de gobierno no han parado, así como tampoco los enfrentamientos entre la policía y entre estos mandos. ¿Pero por qué sucede todo esto? Bueno, pues porque hay una persona llamada Aung San Suu Kyi, que es consejera nacional y que es la que está acusada de ser quien pues inicia con todo este revuelo y de quien pues también es achacado este tema del fraude electoral. Actualmente ella se encuentra detenida, es ella la que estamos viendo en pantalla y está siendo procesada precisamente por el delito de fraude electoral. Esta persona que se dedica a la vida política allá en Birmania fue detenida en febrero de 2021 y ha sido condenada a 6 años por diversos y presuntos delitos y es juzgada además por otras acusaciones que de ser probadas, que de ser pues acreditadas, podrían otorgarle a esta señora un pase directo a un siglo en la cárcel. Esto sin exagerar, estas son las condenas que pues ha venido manejando Birmania para esta mandataria de 76 años, quien estuvo pues participando en este proceso electoral y que se le acusa de haber manipulado a la Comisión Electoral durante los comicios de 2020. Esto informó una fuente muy cercana a las fuerzas públicas que justificaron pues esta llegada tan irregular al gobierno, ¿no? Los golpistas han presentado numerosas denuncias contra la Nobel de la Paz, detenida desde las primeras horas de la sublevación. Suu Kyi acumula ya 4 condenas por un total de 6 años por diversos presuntos delitos como vulnerar las leyes contra esta pandemia o incitar a la sublevación contra la Junta, así como importar de forma ilegal dispositivos de telecomunicaciones, lo cual podría también venirse manejando como espionaje y que esto es algo bastante crítico en esta política. Pero ahora, ¿cuáles organismos han estado pendientes de qué es lo que sucede en esta crisis de Birmania? La verdad es que no muchos y apenas después de un año es cuando la ONU pues se pronuncia y dice que se deben respetar los derechos humanos de Birmania. Es decir, después de un año la ONU se está preocupando y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué es que apenas están tratando de ver qué es lo que sucede, dónde está la OTAN, por qué es que se le dejó solo a este país en una crisis tan grande como la que está viviendo? Pues la respuesta es muy simple. La OTAN responde a intereses de los estadounidenses y la ONU no tiene una pues coerción, por así decirlo, no tiene una fuerza que pueda obligar a los estados que son parte de esta organización a que cumplan con la voluntad de la organización, sino que simplemente se emiten recomendaciones, se otorga apoyo y ayuda en medida que los estados o la población lo permitan, porque también hemos visto pues que en situaciones no ha podido ni siquiera entrar la ONU y que esto también pues viene a acrecentar estas crisis. Pero la OTAN pues responde directamente a los intereses de los estadounidenses. ¿Y qué
qué está pasando con Estados Unidos en este momento? Bueno, pues hace un año tuvimos este tema del Capitolio y pues vimos claramente cómo organismos internacionales enfocaron toda su atención a este tema y a proteger, según esto, a lo que pasaba en Estados Unidos. Después de esto vino a azotar esta contingencia sanitaria en todo el mundo y que ahora está el tema de Ucrania. Es un tema muy latente, es un tema que está involucrado Rusia, que está involucrado Estados Unidos, en el cual están involucrados pues países europeos y que cómo va a ser que le van a quitar la atención a estos grandes para dársela a Birmania, y que es algo que tiene que cambiar inmediatamente en la política internacional, porque los estados más pequeños también necesitan de la atención, y también los países que no tienen tanto recurso económico como los que les acabo de mencionar, porque hemos visto cómo las crisis en China, por ejemplo, han sido resueltas de una manera inmediata, y que estos países, que son los que se encuentran en desarrollo pero en el continente asiático, han sido olvidados de una manera muy descarada, y que esto también repercute en el por qué es que en países con estas características hay muchísimo más conflictos, o los conflictos suelen ser muchísimo más pesados para resolver. Entonces, pues esto recae una vez más en la estructura en la cual se manejan pues estas crisis, y que ahora pues hemos visto cómo después de un año apenas están reaccionando los organismos internacionales. Imaginan ustedes todos los atropellos de derechos humanos que había durante un año, todos los atropellos a también las garantías individuales de todas las personas que están en este lugar. ¿Cómo va a ser posible que, estando tan cerca de lugares que se promocionan todos los días, porque hemos visto también cómo los Estados Unidos pues promocionan el ir a Tailandia, el cómo es que promocionan las relaciones entre los continentes, cómo habían pues también promocionado este tema de la cooperación internacional para el turismo y volver a darle esta movilidad a la economía, pero que no se han preocupado por pues difundir la información de lo que sucede allá en Birmania, y que esta represión llega muchísimo más allá, porque no solamente se trata de lo que está sucediendo por parte de quienes hoy tienen el poder, sino se trata también de qué es lo que va a suceder si se sigue intensificando la violencia, porque hemos visto que esta alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también hizo un llamamiento desde Ginebra a la comunidad internacional para que aumente la presión sobre la fuerza pública birmana para que acabe con esta violenta represión y reinstaure el poder civil, es decir, que regrese las cosas a como estaban, y que además pues no esté tratando de pues hundir más a este país y que vuelvan todos a la normalidad. Pero obviamente sin la presión social, obviamente sin este escándalo mediático que es el que el mundo lo conozca, no han podido lograr mucho. Pero yo quisiera saber si ustedes ya conocían acerca de lo que sucedió, de este fraude electoral, de la mandataria de 76 años que está detenida, y el cómo las organizaciones internacionales no habían puesto atención en este tema y prefirieron replicar la información de lo que sucede con los Estados Unidos que lo que está sucediendo desde hace un año allá en este país de Asia. Pero pues bueno, yo aquí encantada de escucharlos. No se olviden que también nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en el próximo video.